Muy bien, buenos días. Tengo, antes de iniciar la grabación, a Adolfo, Eric y Patricia, que están ingresando por otro correo. Entonces, no están ingresando con el correo institucional. Yo les di en la clase anterior ingreso, pero tal vez otros catedráticos no les van a dar ingreso. Entonces, yo les sugiero que cierren la sesión de su correo particular y que ingresen por el correo institucional, porque a partir de algunas semanas ya no nos permite el sistema darles acceso. Entonces se pueden salir del correo, cerrar su sesión, ingresar por el correo institucional para que no tengan problema en los siguientes cursos. Gracias, licenciada, por la información. Gracias. Licenciada, disculpe, es que el problema que estoy viendo con los compañeros es que realmente diciendo que la doble autenticación les está dificultando y por eso quieren entrar con otro correo, porque la universidad pues no les genera una respuesta para poder hacerlo, porque ahí dice que el administrador tiene que cambiarle la contraseña. Pero sí es realmente de los compañeros. Ya se hubieran comunicado, porque el asunto es que cuando estamos aquí, cuando estoy aquí dando la clase y me dice admitir a alguien, si yo le doy admitir, me saca automáticamente hasta de la pantalla, me saca de la clase y me saca de la presentación. Entonces, pero yo ya vi cómo hacer rapidito para admitir, dar a admitir y volver a mi presentación, pero se interrumpe. Entonces, no sé si mis demás colegas sí los logran admitir y que son segundos, ¿verdad? Pero sí nos interrumpen en la clase. Entonces, es mejor que sí. Sí, por eso le digo que en ese sentido es por eso que las personas están entrando con otro correo. Porque, bueno. Por eso. Está bien. Vamos a ver. Bueno, bienvenidos a la clase de Derecho Agrario. Vamos a estar trabajando la semana número 9. El tema es la legislación agraria del primer gobierno liberal. Entonces, objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala cuente con el conocimiento histórico de la legislación agraria del primer gobierno liberal después de la independencia de Guatemala, recordándoles que esta sesión está siendo grabada. Vamos a ver un poquito acerca de los antecedentes, ¿verdad? Continuar viendo el tema de los antecedentes, de cómo se ha desarrollado la legislación agraria en Guatemala, todo el tema relacionado al gobierno liberal y hasta nuestros días, ¿verdad? Yo no sé si ya tuvieron la oportunidad de empezar a leer el temario que estos apuntes o el cuaderno de la tarea. Es un cuaderno bastante digerible, asusta cuando miran 300 hojas, pero en realidad la letra es bien grande, ¿verdad? O sea, es grande y la lectura es asimilable, muy rápida. Prácticamente en estos apuntes del maestro Severo Martínez habla, digamos, desde el punto de vista de la recolección de crónicas, ¿verdad? De entrevistas y aspectos que se dieron en la época de la colonia en Guatemala. Si hay un poquito la oportunidad de darle lectura, siempre es como la historia que nos cuentan de cómo se desarrolló el tema del repartimiento, desde ahí, empezando por la conquista de estas tierras, cómo los españoles, cómo la corona otorga la tierra como un aliciente, como una dándoles premios a las personas que venían a realizar la conquista prácticamente, ¿verdad? Que eran sus delegados o enviados. Y el premio que ellos iban a tener era que iban a tener propiedades que la misma corona les iba a refrendar como suyas. Y esto tenía una ventaja para sus generaciones.
derivado en ese orden de ideas se da posteriormente en que la corona se da cuenta que las personas que ya tenían tiempo de estar en Guatemala tenían áreas más extensas de las que la corona les había otorgado. Entonces, llega un momento en donde la corona estaba necesitando de tributos y entonces viene el periodo de la composición, en donde la corona vuelve a remedir las tierras que estaban otorgadas y a los usurpadores, ¿verdad?, que tenían excesos de tierras, la corona les da ese privilegio de decidir si pagaban por los excesos o la corona se los quitaba y de esta manera pues la corona volvía a obtener ese dominio de la tierra. Entonces fue una forma en que España volvió todavía en esa época a tener ingresos por parte del Reino de Guatemala. Entonces, es así como podemos ir viendo históricamente que la repartición de tierra siempre desde un inicio, pues fue, no fue de una manera, pues obviamente ordenada o desmedida de alguna manera, y es por eso que llegó un momento en donde habían terratenientes o feudos que tenían excesos de tierra y tenían a tal grado que de alguna manera eso les causaba desavenencias, problemas a los terratenientes porque tenían grandes extensiones de tierra, pero no tenían personas, o en esa época se les denominaba indios, que las trabajaran. Tenemos posteriormente, que se da la independencia en Guatemala. Ya vimos históricamente cuáles son los dos grupos que llevan a la independencia, que el Reino de Guatemala se independizara de la corona, porque existían intereses entre los criollos y los peninsulares. Y aprovecharon también, digamos, las masas, que en este caso eran el pueblo, para poder materializar la independencia. Posteriormente a ello, derivado de la independencia del Reino de Guatemala con España, nace la República de Guatemala y se da el primer gobierno liberal. Guatemala de Rafael Carrera, que fue construida sobre las ruinas de la Federación de Francisco Morazán. Entonces, sabemos quiénes son los conservadores. Teniendo claridad en esas dos corrientes de los liberales y los conservadores descubrieron que no podían controlar al caudillo. La primera década de su gobierno fue un tiempo de ajustes del caudillismo. El carácter de Carrera y la adulación de todos los sectores de la sociedad guatemalteca convirtió los deseos de Carrera en leyes y su insistencia sobre la prioridad de los intereses de los campesinos hizo incómoda la vida de los conservadores con quienes compartió el poder. Carrera era un político astuto, con gran capacidad de manipulación, balanceaba los esfuerzos de los conservadores por tener el control político, ayudando de vez en cuando a los liberales. Entonces tenemos el gobierno de la República Federal, que fue por medio de Francisco Morazán, de 1830 a 1839. Rafael Carrera y sus aliados representan una reacción popular contra los esfuerzos liberales de 1823 a 1837 por imponer un sistema económico, político y social que desafiara 3 siglos de tradición y cultura conservadora. Cuando nosotros hablamos de los conservadores, tenemos claridad que eran los criollos, ¿sí? La reacción de Carrera fue esencialmente de todos los españoles y que posteriormente vinieron los peninsulares. La reacción de Carrera fue esencialmente negativa y emocional, pero posteriormente, aliándose con los conservadores, Carrera apoyó elementos positivos. Los conservadores apoyaban a una iglesia católica fuerte, una élite de terratenientes y comerciantes educados que gobernaran una sociedad y su economía con paternalismo, especialmente con las masas indígenas rurales.
combinando todo esto con el respeto por la herencia española del país. En 1850 en adelante, estas políticas empezaron a dar frutos, se empezó a reinvertir en el país. Centroamérica fue mejor que cada país se desarrollara separadamente, que se recuerdan que antes de la independencia hubo un movimiento borbónico y entonces se desentendió la capitanía de Guatemala y ya se convirtió en intendencia y cada país tuvo como su propio gobierno. Entonces estos fueron como algunos pasos que nos permitieron, digamos, en este caso a Guatemala, que sí se concretara la independencia. Entonces, cuando cada país se encontraba separado, ¿sí? Y había que cada país tenía que encargarse de mantener el orden en cada uno de ellos. El gobierno del presidente Rafael Carrera fue de 1851 a 1865. Tenemos que en esa época, ya en el periodo de la independencia, digamos, siempre Guatemala se destacó por ser un país como agricultor. Hubieron algunas formas en que el gobierno, digamos, el gobierno de Guatemala mantenía una economía de exportación y se da como una de las grandes fuerzas que tenía Guatemala de la exportación de la grana y la cochinilla. No, primero fue el añil, que se cultivó en la región suroriental en Guatemala a principios del siglo XIX. Este tipo de añil era un proceso que se extraía de las plantas, pero el proceso requería mucho esfuerzo humano, es decir, se necesitaba mucho personal o mucho pueblo, mucho indio para poder producir el cultivo del añil. Aparte que se necesitaban grandes extensiones de tierra para mantener las siembras, el proceso de la extracción del añil era muy lento. En esa época, en Europa, era uno de los principales países a donde se exportaba el añil, que provenía desde Guatemala. Sin embargo, se fue cambiando sustituyendo el añil porque resultaba el añil tenía mucho problema para Guatemala porque era un producto difícil de obtener, llevaba mucho tiempo. Entonces, Guatemala también empezó a incursionar con la cosecha de la grana y la cochinilla, que son estos, son como animalitos que crecen en los nopales, pero digamos, al extraer de la cochinilla, pues obtenían este color rojo, ¿verdad? El asunto es que para Guatemala, por el lugar o la geografía de Guatemala, era un poco difícil mantener a estos bichos vivos en las plantaciones. Las ventajas que tenían era que la extensión que se plantaba el nopal era menor, contrario a lo que necesitaban las plantas en donde se cultivaba el añil. Pero en Guatemala el problema que existía era el clima, porque como eran lugares fríos, no eran tan cálidos, estos bichos se morían. Y dice que las fincas, los grandes finqueros, cuando habían temporadas muy heladas en Guatemala, en donde los animalitos estos se morían, tenían que procurar hacer fogatas cerca de las siembras para mantener el bicho y que pudieran producir este polvito. Sin embargo, no fue mucho tiempo en que Guatemala mantuvo la exportación del producto de la grana y la cochinilla porque México cultivaba a grandes cantidades. Entonces,
También hubo una época, en 1860, que se escucha que en otros países, que uno de los que empezó a exportar el tema del café fue Costa Rica y Cuba. Eran países que estaban como cerca geográficamente de Guatemala, y escucharon también que el café se podía dar en Guatemala. El problema que se da con la plantación del café y que hasta nuestros días, pues Guatemala tiene un fuerte ingreso por la exportación del café, se da que encontraron muchos problemas para la exportación del café por nuestra posición geográfica, porque resulta que Colombia y Costa Rica tenían una ventaja territorial porque se encontraba más cerca de exportarlo a Europa. Recordemos que en esa época en Europa el fuerte era el té. Entonces el café era una bebida novedosa que actualmente hasta nuestros días todavía compiten con el té. Existe actualmente una entidad internacional del café, en donde los exportadores de café tienen que cuidar la pureza del café, y esto lo hacen con la idea fundamental de que no sea competencia del té, porque las esencias o la base del café es superior, y para que no sea denigrado. Entonces, el café fue una parte fundamental en la economía de Guatemala como exportación. Y sabemos que los grandes terratenientes y esos feudos que existieron en Guatemala se dedicaron exclusivamente a la producción del café. Lo que trajo a Guatemala, por supuesto, hablando económicamente, fue que Guatemala tenía un ingreso, y que hasta nuestros días tiene ingresos por exportaciones. Pero desde el punto de vista histórico, el tema de que existieran grandes cafetaleros en Guatemala, lo que provocó fue que aumentara la mano de obra barata obligatoria. Se recuerdan ustedes que existió la ley de jornaleros. Esto viene desde Justo Rufino Barrios, pero no se tenía como activa la ley de la vagancia. Entonces, llega un momento en Guatemala en donde se decreta la ley de la vagancia, y todas aquellas personas que se encontraban en los caminos y que no demostraban que estaban en alguna finca trabajando, automáticamente estos presos eran dados a las fincas para que cumplieran su condena, pero lo que se pretendía era que existiera suficiente mano de obra para poder cumplir con la producción del café de cada cafetalero. Entonces, históricamente, el tema de los cafetaleros en Guatemala fue un problema para el pueblo de Guatemala, prácticamente para los indios, porque eran los que eran obligados a trabajar con un pago mínimo, pero ya tenían ciertos beneficios porque se les permitía regresar a cada tiempo a sus comunidades, ¿verdad? Porque ya para esa época la esclavitud de alguna manera había sido sustituida por los negros que habían traído de África, ¿verdad? Y que actualmente se asentaron sus antepasados en un área específica en Guatemala. Entonces, cuando vienen los esclavos de África, para el indio fue un alivio, porque a ellos definitivamente por instrucción de la corona se les quitó ese título, y la corona les obligó al pago por el trabajo que hacían. Entonces, teniendo una remuneración ínfima, les permitió liberarse de ese título de esclavos. Cuando se da la producción en Guatemala de los cafetaleros, tenemos históricamente la lucha de clases, en el sentido que el pueblo realiza acciones enfocadas a los derechos del trabajador.
Prácticamente en esta parte de la historia del cultivo en Guatemala es históricamente lo que en lo que se convirtió el pueblo de Guatemala después de la conquista. En este libro de los apuntes que yo les pedí que leyeran para un tema, habla de cuál es la denominación del indio, pero en realidad dice que el indio ya no es directamente en los antepasados de los mayas, ¿verdad? Porque ya habían pasado muchas generaciones, sino que son prácticamente aquellas personas que tienen rasgos distintos a los burgueses. Entonces, son estas personas las que son utilizadas para el trabajo forzoso. Diferente también fue para los criollos que fueron de alguna manera y que se convirtieron en los blancos pobres, porque ellos también trabajaban en las fincas, pero no tenían esa categoría que tenía en el pueblo de Guatemala en general, o que en los libros de historia los denominan los indios específicamente. Actualmente en Guatemala la exportación del café siempre sigue siendo una parte importante dentro de la economía de Guatemala y todavía existen, digamos, en el área, en el interior de Guatemala, las fincas siempre están atrás de los, ¿cómo se llaman estos grupos de los jornaleros que van a ¿cómo se llaman? Los grupos de personas que van a las fincas. Cuadrillas. Gracias, cuadrillas. Cuadrillas, y actualmente sí están teniendo mucho problema porque en el interior de la República de Guatemala muchas de estas personas están emigrando y lo que no existe es mucha mano de obra, ¿verdad? Entonces, sí están, se ha reflejado el conflicto que se tiene la mano de obra. Alguien me hacía el comentario que en la frontera con Honduras, digamos, ya no había como mucha mano de obra en Honduras y muchos guatemaltecos migraban en cuadrillas para también ir a hacer el corte del café, ¿verdad? Entonces, sí es todavía un problema que se mantiene en la actualidad, ¿verdad? Porque los pagos pues no son justos y a pesar de que existen leyes, que se decretan leyes en donde se logra asignar un salario mínimo al trabajo no agrícola, ¿verdad? Pero en la realidad de Guatemala, pues como no es secreto, ¿verdad? Que en muchos lugares no se logra hacer cumplir este pago mínimo, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, la historia de Guatemala es como todos los países de América Latina, porque lo que sucedía en esta época no solo le sucedió a Guatemala, sino en toda América Latina. Es decir, lo que sufrieron nuestros antepasados, para los que no tienen antepasados sus españoles, sí definitivamente fue el trabajo, la esclavitud, el trabajo forzoso, la expropiación de tierras, y que actualmente existen leyes como la ley de la OIT que vela por los derechos de los pueblos ancestrales, que en realidad se les trata de reivindicar un derecho, pero nunca se les va a poder otorgar lo que fue de ellos, ¿verdad? Porque esto ya está titulado, ya tienen propiedad, ¿verdad? Entonces, sin embargo, se ha tratado de modificar este abuso del despojo de las tierras que sufrieron los campesinos, y no solo se dio en Guatemala. No sé si tuvieron la oportunidad, si ustedes en alguna oportunidad ya han leído Las Venas Abiertas de América Latina, nos damos cuenta que en realidad lo que describen los libros históricos acá en Guatemala pasó en México y en toda América Latina. Es decir, los conquistadores vinieron, arrasaron, se llevaron y se quedaron con lo mejor de estas tierras, ¿verdad? Y entonces a los nativos y a los que siguieron en esta área geográfica, únicamente fue lo que les permitieron tener en ese tiempo, ¿verdad? Posteriormente, hablando de los cultivos históricos, es decir, cómo se desarrolló la economía en Guatemala en esta época, prácticamente nos revela la forma en que los españoles dominaron
no solo las tierras, sino que también a los pueblos, ¿verdad? A los pueblos originarios de cada país. Entonces, no solo sufrimos, digamos, nuestros antepasados acá en Guatemala, sino que en América Latina. Y actualmente, pues, es lo que tenemos, la desproporción en la que se dio el repartimiento de las tierras hasta nuestros días, porque si nos damos cuenta, actualmente todavía existen pueblos originarios tratando de titular las posesiones, las propiedades que en realidad siempre le han correspondido, ¿verdad? Entonces, solo a lo largo de la historia podemos ver que fue un respiro, pero muy breve, el que tuvo Guatemala, en donde sí, en realidad se decretaron leyes y se tomaron acciones en favor del pueblo de Guatemala, pero definitivamente esta parte fue muy dolorosa para los españoles o los descendientes o los pudientes en el caso de Guatemala, y que inmediatamente provocaron una contrarrevolución anulando los beneficios, algunos de los beneficios que se obtuvieron en esa época, ¿verdad? Entonces, y hasta nuestros días actualmente tenemos leyes todavía, y todavía existen, digamos, muchos problemas en el interior de Guatemala en donde no se ha no se han titulado comunidades completas, que ellos, los originarios de estos lugares, sí alegan que siempre les han pertenecido y que actualmente son problemas que han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, en donde es el presidente el que tiene que emitir los acuerdos para poder titular, ¿verdad? Pero son procesos que actualmente siguen en nuestros días, y que son problemas que se dieron desde el inicio de la colonización y del repartimiento de las tierras. Entonces, este es el tema que está para esta semana. Vamos a continuar con el cronograma de acuerdo a la universidad. Vamos a ver, es el tema que les tengo que trabajar esta semana. No sé si hay alguien que tenga algún comentario o algo que comentar al respecto. Licenciado, vamos a ver acá. Sí, buenos días, maestra, y buenos días para todos. La verdad es que es muy interesante este curso también, y ante todo el enfoque que usted le está dando. Con relación, digamos, a todos los procesos que usted estaba mencionando aquí, y especialmente referido al presidente Carrera, ¿verdad? Sí. Hay tantas cuestiones que se dieron en su gobierno, que no pueden pasar también desapercibidas, como fue prácticamente el golpe que se le dio al estado de Los Altos. Si no estoy mal, usted me corrige, por favor, ¿verdad? Pero fue en esa época prácticamente en donde ya existía una separación, y pues él decidió invadir Quetzaltenango, y con las consecuencias que trajo, ¿verdad? Leí un libro precisamente sobre... Perdón, leí un libro precisamente sobre el estado de Los Altos, y ahí lo mencionaban, ¿verdad? Que fueron personas de Sololá que se fueron a quejar con el presidente porque no estaban de acuerdo con los tributos que les estaban exigiendo los liberales. Y en cuanto, entonces, a raíz de eso hubo una confrontación, y mataron a un niño, y el papá le llevó la cabeza a Carrera, la cabeza del niño, y entonces pues como que esa fue la gota que derramó el vaso. En fin, son los antecedentes históricos, y ese es solo mi aporte, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Carlos. Sí, realmente cuando leemos la historia, y siempre tenemos que leer las dos versiones, ¿verdad? Es decir, y cada autor
habla sobre lo que recopiló, digámoslo así, de la historia de Guatemala, ¿verdad? Entonces, en este curso lo que se pretende es que sí tengamos esa como la conciencia en realidad de lo que estamos viviendo, por qué las leyes son como están. Hablando un poquito de este curso que nos ha traído desde la conquista, que en realidad este es un tema muy amargo, real, ¿verdad? Que en las escuelas pues nunca se aborda desde el punto de vista de la realidad de lo que fue un despojo, ¿verdad? En este curso lo que se pretende es traer, digamos, a la memoria, a nuestro conocimiento, realmente qué fue lo que pasó desde la conquista, qué ha vivido Guatemala en cada gobierno, en qué fue lo que vivió lo peor o lo mejor de los gobiernos liberales, de los gobiernos conservadores, cada gobierno dio su aporte, se crearon leyes y en el tema que a nosotros nos trae es el tema agrario, ¿verdad? Y entonces llegamos a una revolución agraria que se da en 1944 al 54 con el decreto 900 y que posteriormente, que es un tema que vamos a ver nosotros en la semana número 11. Y para poder llegar a entender el tema de la situación a nivel nacional que actualmente tiene Guatemala en el tema agrario, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, también por el crecimiento de la población en la ciudad de Guatemala, ya vemos nosotros que el problema de las propiedades es un problema que sí lo estamos actualmente se está sintiendo en la ciudad de Guatemala. Hay una cantidad de apartamentos, edificios que se están construyendo en apartamentos. Eso significa que la población ya no tiene la capacidad en Guatemala de tener propiedades, ¿verdad? Sino que se están limitando a espacios de 10, 15 o 20 metros para vivir, ¿verdad? Entonces quiere decir que el problema de propiedades continúa y cada vez es como un poco más complicado, ¿verdad? Y que todavía existen comunidades que no tienen la titulación de sus pueblos, ¿verdad? Entonces, para llegar a este punto. Bueno, yo les agradezco mucho su atención. Los veo la siguiente semana después de las vacaciones, ¿verdad? Que disfruten sus vacaciones y a ver si tienen un poco de tiempo de leer. Licenciado Marvin, antes que termine la clase. Lick, aprovechando, buenos días a todos y buenos días, Lick. Solo quería pedirle favor, si usted puede repetir la instrucción para la tarea. A mí no me ha quedado muy claro. Bueno, qué bueno. Fíjese que yo ahí, como estoy en el chat, vi que había un poquito de confusión. En la página de la universidad, al final hay un área de noticias. Si ustedes le dan ahí, darle seguimiento a la flechita, van a ver instrucciones de cómo ver sus notas, de cómo pagar los exámenes extraordinarios si no se examinaron en la fecha que era. Casi todos los trámites están allí. También si no logran seguir los pasos, que hasta tiene fotos y todo, cómo seguir, cómo pedir sus certificaciones, ahí está. Ahora bien, con las tareas hay una presentación que dice cómo son las tareas. Las tareas van a estar en una fecha específica para que ustedes tengan acceso a la presentación de la tarea y están las fechas de evaluación que dicen la hora en que pueden iniciar y terminar y la última fecha de evaluación. En realidad, la tarea 1 y 2 no son más que comprobaciones de lectura. Entonces, si algún catedrático en particular les ha pedido un ensayo, que se lo envíen directamente a esta persona, al catedrático titular a cargo, eso es algo entre el catedrático y los alumnos, ¿sí? Entonces, pero en realidad las tareas son comprobaciones de lectura. Si ustedes tienen, por ejemplo, algún ensayo que entregarle directamente al catedrático, será el catedrático el que les tendrá que aclarar este extremo. En el caso particular de los dos cursos que yo imparto, de lógica jurídica y derecho agrario, prácticamente son comprobaciones de lectura. Es decir, ustedes tienen que darle lectura, en el caso de lógica jurídica, al libro, y en el caso de derecho agrario, al ensayo que les trasladé, y que también está en la página, ¿verdad? Y está en la presentación. Entonces, de esas dos lecturas, ustedes van a tener una comprobación de lectura y yo creo que les ponen 5 o 10 preguntas.
de lo que Una información un tanto confusa. Para mí, pues, en mi punto de vista, porque indican que es tarea. Entonces, así se llama. Es sí, que se llama digo, tarea 1 y tarea 2, no le ponen comprobación de lectura, pero en realidad eso es, pues, porque le dicen, dele lectura, tal cosa. Sí, le decía, por eso le digo, mire, por mi parte, yo sé, sí sería más recomendable que cambiaran la forma de redacción, porque, digamos, en otras universidades, cuando se hablan de tarea, pues uno es de realizar una tarea con ciertas instrucciones y se envía, ¿verdad? Como en otras ocasiones. Pero en este caso no. Entonces nos indican realizar, por ejemplo, un ensayo, entonces de forma estructurada, con todos los pormenores, háblese de índice, carátula, contenido, conclusiones, etcétera, pero es para hacernos la comprobación de lectura. Entonces, ahí donde quedamos un tanto como así como que con algunas dudas, ¿verdad? Le voy a explicar. Tiene un sentido y le voy a explicar yo el sentido porque tengo muchos años de dar clases en la universidad. Como hay clases, hay carreras en la universidad que son presenciales. En este caso, la maestría es 100% virtual. Entonces, dentro del pensum de estudio, las notas están contempladas por primer parcial, segundo parcial, examen final, tarea 1 y tarea 2. Para los que llevan clases presenciales, sí son tareas porque se entregan. Por ejemplo, en esta maestría, antes de que fuera completamente virtual, se dejaba, por ejemplo, el ensayo y así como usted dice, o se hacía una comprobación de lectura y el catedrático pedía el ensayo físico, aparte de la evaluación, porque tiene una ponderación. Pero como esta carrera, digamos, en esta maestría es 100% virtual, no me pudieran enviar ustedes a mí la tarea, porque la tendrían que ir a dejar a la universidad, por ejemplo, física, y entonces sí se les complica, ¿verdad? Por eso es que las evaluaciones son digitales, es decir, la tarea consiste en una evaluación para que sea 100% virtual. Ahora, si fuera como híbrida, sí es como a veces nos miramos y vamos un día al mes y tenemos clase, ahí sería como híbrida. Pero yo pienso que es por la forma en que estamos llevando la maestría, que es 100% virtual. Pero en la universidad sí hay carreras que sí van presenciales o son híbridas. Por ejemplo, creo que hay carreras, los que llevan clases los miércoles, creo que sí van. Entonces, nosotros estamos como de alguna manera como un poco favorecidos porque somos 100% virtual. Entonces, ese grado de virtualidad es la que nos obliga a evaluar todo en línea. Yo pienso que es por eso que la universidad no le pone como comprobación de lectura, porque gracias, no Licenciada, aplica por su para todas las aclaración. carreras. El detalle está que, digamos, nadie nos había, digamos, dado este tipo de información como usted lo está haciendo en este momento, y sí le agradezco mucho por su aclaración, ¿verdad? Y el tema es que, por ejemplo, yo acabo de cerrar otra maestría en